En este nuevo problema de máquinas de corriente continua nos dicen que tenemos una máquina de 250 voltios que tiene el bobinado imbricado y una corriente de plena carga de 100 amperios. Nos dan la resistencia del inducido, nos dan los números de conductores en el inducido, en el rotor, y la caída de tensión en las dos escobillas, y además el flujo por polo. Nos pide la velocidad de la máquina si funciona como generador y si funciona como motor. Vemos que no nos dan datos del circuito de excitación, solamente nos dan el valor del flujo y no nos dicen de ninguna forma que este vaya a cambiar. Entonces la máquina puede ser una máquina. Es una máquina de flujo constante. ¿Cuáles son estas máquinas? Pues las máquinas de flujo constante son la máquina de imán permanente, donde no existe bobinado de excitación. Este se sustituye por un imán. La máquina de excitación independiente, siempre que la alimentación de la excitación la mantengamos constante, y la máquina de excitación derivación, siempre que no toquemos el circuito de excitación, no pongamos ninguna resistencia, no hagamos nada. Entonces, bueno, vamos a suponer el caso más sencillo, que sería la máquina con imán permanente, con lo cual no existe bobinado de excitación. Entonces vamos a considerar la máquina en modo generador, en primer lugar, el apartado A. Vamos, como siempre hacemos, a dibujar el esquema de la máquina. Dibujamos el símbolo que representaría el circuito de inducido. Estamos en modo generador. Como estaba considerando caída de tensión en escobilla, ponemos una fuente de tensión que represente esa caída de tensión. Siempre en modo generador la intensidad va a salir del inducido y la fuente de tensión que representa la caída de tensión en escobilla, siempre tenemos que dibujarla de forma tal que la intensidad de inducido entre por el positivo. A continuación tendremos la resistencia de inducido y ya está. Evidentemente, como estamos diciendo, estamos considerando el caso de una máquina de excitación, perdón, una máquina de imán permanente. Valores o magnitudes eléctricas, pues esta sería la fuerza electromotriz inducida, esta sería la intensidad de inducido en modo generador y esta sería la tensión. Y esta sería la caída de tensión en escobillas. Bien. Escribimos la ecuación de Kirchhoff. Lo que nos piden es la velocidad. Si nos piden la velocidad, lo que tenemos que calcular es la fuerza electromotriz inducida. Bueno, pues la ecuación de Kirchhoff sería la tensión que da la máquina, sería igual a la fuerza electromotriz interna que se produce en ella, menos la caída de tensión en escobillas y en resistencia inducida. Por otro lado, sabemos que la fuerza electromotriz inducida la podemos poner como K flujo velocidad angular. Si trabajamos en revoluciones por minuto, pues lo multiplicamos por 2pi entre 60. Menos, ya como hemos mencionado, las dos caídas de tensión. Y a su vez, la constante de máquina la podemos poner en función de todos los parámetros que conocemos. Es decir, sería V. K es el número de conductores en la periferia del rotor, número de pares de polos, 2pi, número de circuitos en derivación del inducido, ¿vale? Este parámetro no lo hemos analizado, no hemos analizado nosotros los fundamentos teóricos de los bobinados de la máquina de continuo, pero sabemos que depende del tipo de bobinado que tengamos, ¿vale? Bueno, y ya ponemos todo, ¿no? N, 2pi en el modo generador, partido de 60, menos la caída de tensión de escobilla más en el inducido. Tenemos todo, podemos sustituir
La tensión es 250 voltios. El número de conductores en la periferia del rotor son 272. En un bobinado imbricado P igual a C, con lo cual se nos simplificaría estas dos magnitudes, no hace falta que lo sepamos. Tendremos 2pi aquí. Aquí tendremos la magnitud que estamos intentando calcular. 2pi por 60 sería la constante de conversión. La caída de tensión en escobilla son 2 voltios porque es la tensión en las dos escobillas. Y la caída de tensión en la resistencia de inducido sería 0,2 por 100. Bien, pues despejando de aquí nos sale que la velocidad de giro para el caso en modo generador sería de 1200 revoluciones por minuto. Bien, voy a ordenar esto un poco para hacer la segunda parte del problema en esta misma hoja. Corto un momento el vídeo y reordeno. Bien, he agrupado un poco los parámetros y seguimos. Vamos a ver ahora el caso para el modo motor. Vamos a dibujar la situación, el esquema eléctrico. Tendríamos el inducido. Aquí sería el modo motor. Tendríamos lo mismo, ¿no? La fuente. Aquí ahora la intensidad de inducido estaría entrando en la máquina, con lo cual la caída de tensión la tenemos que representar de esa forma, de forma que la corriente de inducido entre por el positivo de la fuente que representa la caída de tensión. Esto sería RI y tensión de entrada. Sería tensión de entrada, intensidad de inducido en modo motor y fuerza electromotriz o contra electromotriz. Bueno, pues hacemos lo mismo. Planteamos la ecuación de Kirchhoff. Lo que pasa es que la ecuación de Kirchhoff va a cambiar. La ecuación de Kirchhoff pues sería la V es igual a la suma de todas las caídas de tensiones más la E. Bueno, pues sería V, sería la E en modo motor, más la tensión en escobilla, más R por I motor, ¿no? Caída de tensiones más E. Bueno, pues sustituimos con los mismos criterios de antes, ¿no? Sería 250. La E, pues lo calculamos de la misma forma. Sería 272 partido de 2pi. El P y el C se nos va a simplificar. Velocidad en modo motor, 2pi 60, más caída de tensión en escobilla, más caída de tensión en RI. La intensidad es la misma, por lo tanto, la velocidad en modo motor nos quedaría 1006 RPM. Entonces estos serían los dos resultados buscados. Y con esto acaba el